El doctor Medardo Oleas nos acompaña, él es constitucionalista y vamos a hablar acerca de los temas políticos y económicos del país. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. El país necesita cambios importantes en el tema económico, pero como están dándose las cosas y a nivel de la Asamblea Nacional más pesa lo político, todos hablan, los entendidos en la materia, de ese gran acuerdo entre el Partido Social Cristiano y los correístas, cuando el país necesitaba de urgencia un cambio o una reforma económica para salir de la crisis que actualmente vivimos. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que pesa más los intereses políticos frente a las próximas elecciones, visión que tiene el Partido Social Cristiano. Y naturalmente lo que quieren hacer los miembros del movimiento que mal gobernó el país los últimos 10 años es un espíritu de venganza contra el gobierno, que es una oposición ciega, que ya se lo vio cuando se ven involucrados en actos vandálicos como la quema de la Contraloría, porque precisamente no quieren que sus delitos sean investigados. Entonces esa visión, la una parcial de odio, revancha contra el morenismo, y el otro de visión oportunista frente a las elecciones, está acabando el país. Entonces yo creo que debemos ya buscar un nuevo liderazgo que nos permita establecer las bases de un gran acuerdo nacional, porque el déficit que el gobierno nacional heredó y que no ha tomado las decisiones oportunas puede llevarnos a un conflicto político muy serio. Pero ya claramente se mira la campaña que están haciendo dos actores políticos del puerto principal. ¿Eso qué generación y acción puede presentar en la ciudadanía cuando el tema de fondo es lo económico? Así es, pero los ciudadanos tenemos que reaccionar, porque a la larga los perjudicamos somos nosotros. Ya no se cree en nadie. Así es, pero si es una clase política irresponsable que solo ve sus intereses y no los intereses nacionales, hay que ponerles un freno. Yo creo que necesitamos una ciudadanía activa que participe y exija mayor responsabilidad, porque no tenemos ahora partidos políticos que sean la luz o que nos guíe por el camino o nos dé una salida oportuna a esta profunda crisis. Se llega al extremo de estar hablando ya de muerte cruzada, de que, claro, la Asamblea no sirve, el gobierno no sirve, nadie sirve. Entonces, ¿a quién vamos a elegir, señores, si no tenemos ahora una clase política a la cual le podamos entregar el manejo de la cosa pública? Si ninguno funciona, entonces ¿a quién vamos a entregar? Entonces, comencemos construyendo las bases de un gran acuerdo nacional, de un programa mínimo de gobierno para salir de esta crisis. Usted habla de ese gran acuerdo nacional, pero ese acuerdo nacional se ha venido marcando por los gobiernos de turno. En este año, en este gobierno, se habló de ese gran acuerdo nacional. Parece que no tuvo la importancia o el peso necesario. Tuvo la publicidad, pero no invitó a los principales actores. No vendió de una manera eficaz cuál era el proyecto. Es más, vemos que no tiene proyecto. Cuando el gobierno nacional manda una ley económica emergente de 440 artículos, que es negada, y ahora una de 60, significa que no tiene claro las políticas diseñadas para salir de la crisis. Yo creo que hay que ser claros que este gobierno, en primer lugar, tiene que tomar decisiones drásticas, sí. Primero, reducir el tamaño del Estado. Dos, clarificar en forma puntual cuáles son los mecanismos para promover la inversión. Tenga, por ejemplo, como ejemplo lo que hizo Portugal. Portugal bajó el IVA, Portugal garantizó de manera eficiente un mecanismo para que la inversión promueva un crecimiento económico. ¿Hay salidas alternativas a la crisis o hay que estar expectantes a lo que diga el Fondo Monetario Internacional? Es que el Fondo Monetario Internacional está controlando solamente ciertas variables económicas. ¿Es un demonio el Fondo Monetario Internacional o no? Porque así nos están matizando la imagen del Fondo Monetario. No es el demonio, y además si nosotros queremos salir, las soluciones son simples. Un país tiene que crecer económicamente en base de la producción si quiere salir del hueco en el que se encuentra. Atacándole al Fondo Monetario Internacional, al gobierno, al correísmo, no sacamos nada. Ya sé que el causante de la crisis es el correísmo, pero dejemos que ahora la función judicial y la fiscalía se encarguen de esa investigación y tengamos una visión más positiva para ver hacia el futuro. No podemos cambiar, por ejemplo, una legislación laboral desde 1938 que es necesaria. ¿Sabe lo que es usted? Que tenemos un código que no permite, en definitiva, crear nuevas empresas. Y son contradicciones, porque el gobierno dice, apoyamos el emprendimiento, claro, pero un joven emprendedor no puede enfrentarse a una legislación caduca laboral
que si le va mal, prácticamente le condena por la serie de indemnizaciones que tienen que pagar los trabajadores. Necesitamos una buena legislación laboral, una buena legislación que garantice a cualquier inversionista que venga a efectos de que promovamos nuevas fuentes de desarrollo. Necesitamos, por ejemplo, invertir en el agro, cosa que ni siquiera los indígenas saben cómo hacerlo. Y las cosas son ahí también más simples, que son entubar el agua de riego, riego por goteo, invernaderos, semilla y comercialización. Pero nada de eso se hace. Nuestra comercialización es todavía muy primaria en materia de agricultura y no se tiene la visión de exportar. Entonces yo creo que ya es hora de que vayamos analizando con los actores que sí hay en el país, que quieren salvar el país, que quieren crecer. Pero no salen. Pero que ¿Dónde están? Están ahí, pero nadie les toma en cuenta. Solo tomamos en cuenta los parásitos que se incrustan en el gobierno para vivir de un empleo, de una buena remuneración y de un carro a la puerta. ¿Por qué no vendemos los 2 aviones presidenciales? ¿Por qué no vendemos los 50,000 carros que tiene la función pública? No necesitamos Pero eso. eso se viene hablando, se viene diciendo, doctor. Pero ¿qué han hecho? Falta decisiones políticas. Si el presidente Moreno no toma decisiones políticas, va a caer. Porque naturalmente el respaldo de la ciudadanía sigue bajando a pasos agigantados. Ahora creo que tiene un respaldo del 19%. Y naturalmente un gobierno sin respaldo es un gobierno ingobernable, un gobierno que no tiene la suficiente solvencia para pretender imponer ciertas medidas. Pero vamos a abrir el contexto entonces en el campo internacional. Se hablaba que Chile tenía la mejor economía, que estaba más avanzada que Ecuador y que los países sudamericanos. Y mire cómo está hoy Chile con una crisis de los movimientos sociales en contra del gobierno. Es que, ver, la visión... ¿Es otro panorama? No, la visión no solo es del crecimiento económico. Un Estado tiene que priorizar lo básico, lo indispensable: educación, salud, seguridad. En Chile lo que pusieron es una educación de calidad, sí, pero costosa, que no estaba al acceso de toda la sociedad. Mire usted cómo funcionan los países nórdicos. Cobran impuestos altos, pero todo el mundo sabe que la educación es de calidad, la salud es de calidad, y uno puede confiar en que tendrá una buena jubilación. Pero aquí queremos meternos en todo y no hacemos nada. ¿Qué hace el Estado, el gobierno, creando empresas particulares? Mire usted, TAME, las eléctricas, la telefonía, que son empresas mal administradas y quebradas y donde están miles de funcionarios y empleados que no hacen nada. ¿Por qué no se dedica a lo que tiene que dedicarse? Cuando uno analiza, por ejemplo, la inversión en la educación básica, primaria en el campo, da pena que no tengan las escuelas ni buenos profesores ni buenos libros. Pero eso sí, tenemos una plataforma financiera que se puso millones. Eso sí, se quiso invertir en una refinería que se la aplanó. Mire usted la visión. Yo creo que tenemos que estar claros que el desarrollo de la empresa privada es lo que genera empleos. Yo creo que lo que usted acaba de hablar, de mencionar, todos los actores políticos, todos los del gobierno saben. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Porque tienen compromisos. El señor Moreno no ha querido sacudirse y desprenderse de los miles de correístas que están incrustados y tiene una serie de dependencias que no funcionan. ¿Cómo admite usted que tengamos un crecimiento de los empleados públicos en más de un 200%? Pero por favor, hay gente que no hace nada pero que tiene ingresos del Estado. Si usted no prioriza la educación, la salud, porque da pena irse a las escuelas del campo, da pena irse a un hospital público, da pena irse al IES. Si uno se enferma y va al IES, da pena, pero no hemos podido hacer nada en lo básico, pero sí en las otras cosas donde hay el negociado, donde hay los contratos, que esa fue la visión que impuso el correísmo. Ok, no solo echemos la culpa entonces a los actores políticos. ¿Y qué papel está jugando el electorado? ¿Lo que pasó en octubre es parte del electorado o el electorado está escondido para lo que venga el próximo año? No, a ver, ahí hay un problema también serio. El ciudadano ecuatoriano no tiene una cultura democrática. Al no tener una cultura democrática, no se involucra en los procesos que un civismo responsable le obliga a cualquier persona. ¿O no le interesa? No le interesa. Entonces, porque están los mismos de siempre. Pero porque las políticas son las mismas. ¿Pero por culpa de quién? ¿Quién está eligiendo a los mismos malos ciudadanos? Nosotros mismos, los electorados. Exacto. Entonces lo que hay que promover es una educación cívica, democrática, participativa. Decirle al ciudadano que si no cambia de actitud y no se involucra en lo que es la política ciudadana, el país va a ir de tumbo en tumbo y va a ir a la quiebra.
Entonces, si tenemos una ciudadanía responsable que exija la creación de verdaderos partidos políticos que no los hay, que critique la creación de nuevos partidos sin respaldo. Hoy lo está haciendo el CNE. Pero ese es un fracaso. Mire usted, 280 partidos y movimientos en el país que ahora les anularon 40 movimientos y partidos, pero no hay un solo partido sólido. Entonces yo creo que hay que cambiar los criterios, las ideas. La participación ciudadana responsable nos salvará de la crisis. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han reclamado al gobierno que no tome oportunas medidas económicas? Nadie están viendo para ver, quizás tengan la suerte de promover una buena política. En octubre salió un líder indígena que también no descarta aspirar a una candidatura presidencial, a una vicepresidencia o un tema de asamblea. A ver, pero ese líder indígena promovió una manifestación violenta donde se cometieron actos delictivos graves que nosotros no podemos aceptar. Yo no puedo admitir que salga un líder indígena a decir que se cierren los pozos petroleros o que las Fuerzas Armadas desconozcan al presidente. Ese señor está promoviendo, en definitiva, un alzamiento ilegal que es un delito en el Ecuador. Y yo no creo que ese tipo de líderes sean los que necesite el Ecuador. No necesitamos un macho que vaya a gritar, amenazar, atacar, a sembrar miedo en la ciudadanía. Necesitamos una persona positiva que nos dé las ideas claras de cómo salir del país y no una violencia que fue rechazada por toda la sociedad ecuatoriana. Finalizo, doctor. Entonces, el tema pasa por lo económico y lo político. Se viene ya diciembre donde el país va a estar enfiestado. Y el próximo año, ¿hacia dónde hay que apuntar estos dos referentes? Al crecimiento económico con políticas claras que garanticen la inversión, que garanticen el desarrollo. No hay otra forma. Porque aquí hablan del FMI, de la distribución de la riqueza, pero ¿qué riqueza vamos a distribuir? Entonces, señores, que quede muy claro, con una economía sana, con una política sana, promueven un país. Una mala política y un déficit, o sea, el gasto irresponsable nos lleva a una crisis. Entonces, las soluciones son responsabilidad y no se necesita ser economista. Uno, si en el hogar gasta más de lo que tiene con ingresos, va a ir a la quiebra. Entonces son cosas muy simples. Manejo prioritario de la economía con inversiones en educación y salud. No en inversiones que no producen absolutamente nada. No queremos ver el derroche que se vio en los últimos 10 años, ni las inversiones en proyectos que no nos conducen a nada, como IHI, por ejemplo. Entonces yo creo que ya es hora de que pongamos los pies sobre la tierra y analicemos con libertad, conciencia y responsabilidad y civismo por parte de la ciudadanía para que en primer lugar promovamos estas reformas y en segundo lugar participemos responsable, activamente en el próximo proceso electoral, para que no elijamos a los más malos de los malos como ha sido nuestra costumbre. Porque uno va a votar y dice ahora, el cáncer o el SIDA, entonces, disculpen que ponga este ejemplo duro, pero es así. Okay. Muy bien, quiero agradecer la presencia del doctor Medardo Oleas, constitucionalista. Hemos hablado del tema político del país, cómo se está manejando esta estructura y la visión que se debe tener en el tema económico. Gracias, doctor, por acompañarnos.